Dicen que, cada 1000 años, una herida en la tierra vuelve a abrirse. De esa grieta, donde el polvo se acostumbra al silencio, nace un lago que nadie recuerda haber visto. Un espejo perfecto, que aparece sin aviso y desaparece antes de que alguien logre entenderlo. Algunos lo llaman el ojo dormido del mundo. Otros, simplemente, el agua del recuerdo. Lo cierto es que, cada vez que despierta, el paisaje cambia, y quienes lo han visto, aseguran que su reflejo no es igual a ningún otro. Durante siglos, la gente ha contado historias sobre montañas que se abren, sobre ríos que fluyen en dirección contraria, sobre mares que retroceden y dejan ver los esqueletos del tiempo. Pero el lago del que vamos a hablar no pertenece del todo a la geografía ni a la leyenda, vive entre ambas. Nuestro viaje comienza con una pregunta: ¿qué puede hacer que un lago desaparezca durante 1000 años y luego regrese, como si nada hubiera pasado? Hay registros dispersos en los Andes, en Asia Central, incluso en el corazón del Sahara, de cuerpos de agua que resucitan después de siglos. Los pueblos cercanos los veneran o los temen, según la época. Dicen que cuando el lago despierta, la tierra se sacude y los animales cambian su rumbo. Y cuando se va, deja tras de sí un desierto de cristales. Hoy, iremos tras uno de esos lugares, un valle olvidado donde el agua regresa, como quien recuerda una promesa. Queremos entender qué lo provoca, pero también que nos revela sobre nosotros mismos cuando la naturaleza recupera lo que creíamos perdido. El lugar no figura en los mapas modernos. Los pastores lo llaman la copa del silencio. Llegar hasta allí requiere días de camino a través de una planicie que parece infinita. Durante horas, solo se escucha el viento que pasa entre piedras antiguas, como si susurrara en un idioma anterior al humano. No hay árboles, apenas matorrales que se aferran al suelo, y sin embargo, cuando uno se detiene y observa, nota algo extraño. Una curvatura suave en el horizonte, una hondonada que parece contener un secreto. Los ancianos del valle recuerdan un tiempo en que el agua cubría todo ese espacio. Yo era niño cuando volvió el lago, dice uno de ellos, con la mirada perdida en la distancia. El sol se volvió de plata, y por una semana, todo se reflejaba en su superficie. Luego, el agua comenzó a bajar, y cuando quise volver, solo quedaban grietas. Nadie supo explicarlo. Los científicos que llegaron después tomaron muestras, midieron la sal, analizaron el subsuelo, pero el fenómeno no volvió a repetirse. Hasta ahora, desde un punto de vista geológico, los llamados lagos efímeros no son imposibles. A veces aparecen cuando un deshielo subterráneo libera aguas atrapadas durante milenios, o cuando una fractura sísmica abre paso a acuíferos ocultos. En otras ocasiones, las erupciones hidrotermales crean depresiones donde el agua se acumula temporalmente, formando espejos breves que desaparecen con el calor. Pero lo que hace especial a este lago no es solo su aparición repentina, es su precisión. Según los registros locales y las capas de sedimento, su ciclo parece repetirse aproximadamente cada 1000 años. Esa regularidad sugiere algo más que azar. Algunos geólogos hablan de pulsos de memoria tectónica, movimientos profundos del planeta que se reactivan a intervalos enormes, liberando presiones o aguas antiguas. Otros lo comparan con la respiración de la Tierra, una exhalación cada era, apenas perceptible a la escala humana. Lo fascinante es pensar que, para el planeta, 1000 años no son nada en un parpadeo, pero para nosotros son toda la historia conocida. Cuando se estudia el lecho del valle, se encuentran huellas de esa respiración. En los estratos se alternan capas de arcilla, sal y restos orgánicos que datan de épocas distintas. Cada una corresponde a un ciclo de vida del lago: nacimiento, esplendor, desaparición. En medio de esas capas hay restos de polen, fragmentos de hojas y diminutos fósiles de criaturas acuáticas. Son como cartas que el agua escribió y enterró para sí misma, esperando
volver a leerlas algún día. Cuando el lago emerge, no solo cambia el paisaje, cambia la memoria del lugar. De repente, la tierra árida se cubre de una película brillante. El aire se llena de humedad, y donde antes había grietas, aparecen reflejos. En cuestión de días, insectos y aves llegan desde kilómetros de distancia. Atraídos por la promesa del agua, brotan flores diminutas entre las piedras, y el valle vuelve a respirar. Es un renacimiento breve pero intenso, como si la vida aprovechara cada instante antes de que el lago vuelva a dormirse. Los habitantes de la región lo viven como un milagro. Algunos lo celebran con ofrendas, arrojan semillas o monedas al agua, piden salud, lluvia o suerte. Otros lo observan en silencio, temiendo que mirarlo demasiado pueda hacerlo desaparecer. Y de hecho, pronto desaparece. Cuando el sol comienza a endurecer la superficie, el lago se retrae, dejando tras de sí una capa de sal que brilla como hielo. En ese momento, lo que queda no es solo un paisaje vacío, sino una huella emocional. Muchos describen la sensación de pérdida como si hubieran despedido a alguien, tal vez porque, en cierto modo, lo han hecho. Cada aparición del lago parece recordarles algo que olvidaron. No un evento, sino una sensación de ser parte de un ritmo más antiguo, uno que no depende de nosotros. En los laboratorios, las muestras recogidas cuentan otra historia. Entre los sedimentos se descubren elementos que solo se forman bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Hay cristales que requieren siglos para crecer, lo que significa que el agua que los trajo estuvo allí mucho antes de nosotros. Algunos fragmentos de polen pertenecen a especies extintas, lo que sugiere que el lago, cada vez que despierta, libera parte del pasado. Es como si, con cada respiración, la Tierra devolviera una página perdida de su memoria. Un científico local, especializado en hidrología antigua, lo explica con una mezcla de asombro y humildad. En cada capa del lago es como un pulso del tiempo. Cuando analizamos los sedimentos, encontramos señales de periodos húmedos y secos que coinciden con ciclos solares y volcánicos. Es como leer un reloj que mide la vida en milenios han. Lo interesante, añade, es que ese reloj parece seguir funcionando, aunque nosotros apenas estemos comenzando a comprender su lenguaje. Si uno se sienta junto a la orilla del lago recién formado, puede escuchar un sonido bajo, casi imperceptible, el murmullo del agua moviéndose bajo tierra. No es corriente superficial, sino respiración. Un movimiento interno, constante. Algunos la llaman la voz del valle. Otros dicen que es la tierra soñando. Quizás ambas cosas sean ciertas. Lo más inquietante es que este fenómeno no ocurre solo aquí. En distintas partes del mundo, científicos han identificado lagos que siguen ciclos parecidos, desaparecen durante siglos y regresan. En Mongolia, el lago KH-VSG le muestra patrones de fluctuación milenaria. En Sudamérica, hay lagunas que emergen tras siglos de sequía, impulsadas por pulsos subterráneos de magma y agua. Son raras, pero existen, y todas parecen conectadas por una misma lógica en la Tierra, recordando sus antiguos caminos de agua. Sin embargo, no todo en esta historia pertenece al reino de la ciencia. Los mitos locales también tienen su propia explicación. Según una leyenda del valle, hace mucho tiempo, una diosa del agua se enamoró de un pastor. Cuando los dioses prohibieron su unión, ella juró que regresaría una vez cada 1000 años para buscarlo. Cada aparición del lago sería su visita, su manera de recordar el amor perdido. Aunque hoy lo interpretemos como metáfora, esa idea encierra una verdad poética. En la naturaleza también ama, también busca, también recuerda. El lago no solo contiene agua, contiene tiempo. Cada vez que despierta, arrastra consigo la memoria de todo lo que ha visto animales extintos, climas olvidados,
civilizaciones desaparecidas. Es un archivo líquido, pero a diferencia de los archivos humanos, este no se guarda en papel ni en piedra, sino en movimiento. Y cada vez que el lago se va, parece decirnos que nada, ni siquiera la memoria, puede permanecer inmóvil. Cuando la noche cae sobre el valle y el viento se detiene, el lago se convierte en un espejo absoluto. No hay frontera entre el cielo y el agua. Es en ese instante cuando uno comprende por qué las culturas antiguas consideraban los lagos portales. Mirar hacia su superficie es mirar hacia adentro, no hacia el reflejo del rostro, sino hacia el reflejo del tiempo. A la mañana siguiente, sin embargo, el espejo se resquebraja. El agua comienza a bajar, primero apenas unos centímetros, luego metros. En cuestión de días, lo que fue un mar tranquilo se convierte en una planicie salada. Los animales parten, el aire vuelve a ser seco. El silencio recupera su dominio. Todo parece volver a la normalidad, pero quien ha visto el lago ya no puede mirar el paisaje igual. Algunos expertos creen que estamos presenciando el último ciclo de este fenómeno. El cambio climático, la sobreexplotación del subsuelo y las alteraciones sísmicas provocadas por la actividad humana podrían impedir que el lago vuelva a formarse. Si eso ocurre, el valle quedará seco para siempre. Sería el fin de una historia que la Tierra ha contado pacientemente durante milenios. Pensar en eso genera una mezcla de tristeza y responsabilidad, porque el lago no desaparecería por voluntad natural, sino por nuestras propias acciones. Durante siglos, el planeta ha tenido tiempo para borrar y rehacer sus huellas. Pero nosotros, en apenas unas generaciones, hemos acelerado procesos que antes requerían eras. Si el lago no regresa, será porque rompimos el ritmo de su respiración. Y sin embargo, incluso en su posible desaparición, el lago deja un mensaje. Nos recuerda que somos parte de una historia más amplia, que cada gesto humano altera una melodía que lleva sonando desde antes de que existiéramos. Nos recuerda que la Tierra no olvida. Aunque nosotros sí, entre cada gota que desaparece, sigue existiendo en alguna forma, esperando su momento para volver. Quizás por eso su aparición nos conmueve tanto. No es solo agua lo que regresa, es el recuerdo de nuestra conexión perdida con el mundo natural. En un tiempo donde todo se mide en minutos, el lago nos obliga a pensar en milenios. Nos enseña la paciencia del planeta, su capacidad para esperar, para reaparecer sin rencor. En los últimos días de su despertar, cuando el lago comienza a evaporarse, el aire adquiere un olor metálico. Los rayos del sol se reflejan en la superficie como si fueran miles de espejos diminutos. El valle se convierte en un océano de luz, y por un instante, parece que el mundo entero se detiene. Luego, lentamente, el brillo se apaga, el lago se va, pero deja su rastro. Un rastro que no se mide en agua, sino en silencio. Si uno vuelve meses después, encontrará apenas una costra blanca, quebrada, que brilla al atardecer. Los pastores pasarán con sus rebaños como si nada hubiera ocurrido. El polvo cubrirá los restos, pero bajo la superficie, el agua seguirá allí, esperando su próximo despertar. Nadie lo verá, pero el ciclo continuará, como ha continuado siempre. Y tal vez, dentro de 1000 años, alguien más llegue a este mismo valle, vea la misma hondonada y escuche las mismas historias. Tal vez ese alguien también sienta la necesidad de entender, de registrar, de nombrar, y al hacerlo, repetirá nuestro gesto, porque la curiosidad también es un ciclo. Nosotros somos, al fin y al cabo, parte del mismo ritmo. Cada civilización tiene su lago secreto. No siempre de agua, a veces es una idea, una memoria colectiva, una emoción que desaparece y reaparece. A veces se llama fe, otra se llama arte, otra simplemente esperanza. Cada vez que creemos haberla perdido, algo en el fondo de nuestra historia vuelve a llenarse. Así, este lago que despierta cada 1000 años se convierte en una metáfora precisa de lo que somos. Nacemos,
Crecemos, olvidamos, desaparecemos y de alguna forma volvemos como el agua. Buscamos nuestra forma. Nos filtramos por las grietas del tiempo, esperando el momento de surgir nuevamente a la luz. El valle quedará vacío, sí, pero el eco de su respiración seguirá resonando. Puede que no volvamos a ver el agua en nuestra vida, pero saber que existe, que ha existido y que tal vez volverá, nos recuerda que la tierra también sueña y que en esos sueños nosotros somos apenas una corriente pasajera. El lago dormirá otra vez, bajo toneladas de polvo y siglos de silencio. Pero su historia menos, y la nuestra, seguirá escrita bajo la tierra. Tal vez dentro de 1000 años, alguien más escuche el rumor del agua y recuerde que todo lo que vive, incluso lo que parece desaparecido, sigue esperando su regreso. Porque, al final, el lago no es un misterio que debamos resolver, sino una lección que debemos escuchar. Nos enseña que la desaparición no siempre es final, que la ausencia también es parte del ciclo, que incluso la tierra necesita tiempo para recordar quién es. Y cuando finalmente comprendemos eso, entendemos también algo sobre nosotros mismos, que somos más antiguos de lo que creemos, que nuestra memoria, como la del lago, duerme en el fondo, esperando su propio despertar.